¿Cómo están? Vamos a ver en esta ocasión vectores en R, su estructura fundamental. Vamos a ver cómo el lenguaje R añade potencia al análisis de datos utilizando la vectorización y la regla del reciclaje a través de los vectores. En principio diremos que los vectores vienen siendo una colección de datos más básica en el lenguaje y es la base indispensable para construir matrices y data frames. En principio diremos que un vector viene siendo como una secuencia de casillas que están almacenando determinados datos. Como características fundamentales diremos que cada elemento tiene una posición específica y a esa posición le llamamos el índice, y también diremos que todos los elementos deben ser del mismo tipo, vale decir números, textos o valores lógicos. Para crear un vector en el lenguaje R utilizamos simplemente la instrucción C asignado a una determinada variable. C vendría siendo algo así como el acrónimo de combinar. A modo de ejemplo, crearemos un vector sencillo. En nuestro lenguaje colocamos el nombre del vector, asignación e iniciamos con la letra C. Colocamos los elementos que yo quiero almacenar en el vector. Para visualizar los datos que están dentro, utilizamos la instrucción simplemente v o print. ¿Qué elementos puede almacenar un vector en R principalmente? Valores numéricos, que pueden ser de tipo entero o real para cálculos matemáticos, cadenas de texto como nombres y valores lógicos para condiciones cuyos resultados serán verdadero o falso. El superpoder de R, la vectorización. Las operaciones matemáticas y lógicas se ejecutan elemento por elemento automáticamente sin necesidad de utilizar bucles. Anteriormente había que recorrer un vector utilizando algún tipo de instrucción repetitiva secuencialmente uno a uno. En este caso, con el lenguaje R no hay necesidad de hacerlo, puesto que hacemos operaciones directamente sobre el vector y nos da los resultados correspondientes. Por ejemplo, multiplicamos el vector por el número 2 y nos dará como resultado cada elemento del vector multiplicado por el 2. También, si sacamos la raíz cuadrada del vector, nos dará la raíz cuadrada de cada elemento del vector. Veamos el siguiente ejemplo. El vector declarado se llama b, multiplico b por 2 y tengo los resultados 2, 4, 6, 8, 10. Quiero sacar la raíz cuadrada del vector y tendré los resultados de cada uno de los elementos dentro del vector. Veamos un primer caso donde operamos el vector y un escalar. En este caso podrían ser operaciones tipo suma, resta, multiplicación, división, entre otros. Cuando hacemos la operación del vector y un escalar, el valor escalar se replica y opera a cada elemento del vector. En el ejemplo, vamos a sumar 10 al vector. Por lo tanto, cada elemento del vector será sumado en 10. Un segundo caso es cuando tengo adicionalmente un vector de la misma longitud. En este caso, si yo sumo los dos vectores, tendrán un emparejamiento perfecto y se sumarán estrictamente cada uno de los elementos. En el ejemplo, definiré un segundo vector llamado VF, también con 5 valores. Entonces, haré una suma de ambos vectores, B más VF. Nótese que los resultados son la suma exactamente elemento a elemento. ¿Qué pasa si las longitudes no coinciden? R siempre busca operar elemento por elemento. ¿Qué pasa cuando un segundo vector tiene menos elementos?
En este caso, R utiliza la regla del reciclaje. R repite el vector más corto hasta igualar la longitud del vector más largo. Veamos el ejemplo. Mi primer vector tiene 5 elementos y un segundo vector lo definiré como solamente 2 elementos. Al momento en que yo lo sumo, me indica de que la longitud del objeto mayor no es múltiplo de la longitud de uno menor. Sin embargo, la operación se realiza. 1 con 10, 11, 2 con 20, 22, 10 con 3, 13, 20 con 4, 24, 10 con 5, 15. En el caso en que yo tenga un vector X que tenga, por ejemplo, 6 elementos y un vector Y que tenga específicamente 3 elementos, la operación entre ambos vectores tendrá la característica de que los 3 primeros elementos del primer vector operan con los 3 elementos del segundo vector y nuevamente los últimos 3 con los 3 elementos del vector. En este caso, no tengo el mensaje de advertencia observado anteriormente. En la diapositiva se observa las reglas de operación a modo de resumen. Si tengo un solo valor que se opera con un vector, por ejemplo la suma, se sumarán todos los elementos por igual. Si tenemos dos vectores de la misma longitud, se operarán elemento a elemento. Y si tengo dos vectores de distinta longitud, se recicla el más corto para hacer la operación. Es decir, el vector más corto se repite las veces que sea necesario. Las operaciones con vectores incluyen el uso de funciones, las cuales se aplican a todos los elementos del vector. Por ejemplo, si quiero calcular la suma de todos los elementos del vector, utilizo la instrucción sum. Para sacar la media aritmética de todos los elementos del vector, utilizo la instrucción mean. Para calcular la mediana, utilizaré median. Y para la desviación típica, utilizamos la función SD. Tengamos en cuenta que la función SD calcula la desviación típica de una muestra. Para calcular la desviación típica de los datos de una población, hacemos un ajuste a la fórmula. Suponiendo que los datos de nuestro vector son los datos de una población, aplicamos la siguiente fórmula. Calculamos la desviación típica de la muestra y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de la cantidad de datos menos 1 sobre la cantidad de datos. En este caso, 5 menos 1 que divide a 5. Nuestro resultado, en caso fuese los datos de una población, sería 1.414214. Para que nuestra fórmula sea más genérica, en lugar de colocar 5, puedo colocar la función length, que me indica la cantidad de elementos que tiene el vector, sobre la cantidad de elementos también del vector. Una función bastante útil en las aplicaciones estadísticas es el summary, que me devuelve la media, la mediana, el valor mínimo, el valor máximo y los cuartiles de los datos contenidos en el vector.
Gracias por vuestra atención y será hasta otra oportunidad.